Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. En la clase del día de hoy vamos a hacer un repaso de los temas que ya vimos, de los dos primeros capítulos de la materia de física 2, ¿no? Como ustedes recordarán, el primer capítulo estaba destinado a la parte de hidrostática e hidrodinámica, y el segundo capítulo llevaba como título ondas en medios elásticos y sonoras. Te decía de que vamos a hacer un repaso de esos dos temas, pero más que todo aplicando ya los conceptos, en este caso, a ciertos problemas. Además, indicarles desde ahora de que el primer parcial va a ser el día 9 de abril, ¿no? Dentro de 2 semanas, precisamente de estos dos temas, ¿ya? Y también el día 2 de abril, como ustedes saben, es Semana Santa, no se va a pasar clases. Pero sin embargo, ya les mandé una práctica por la plataforma Moodle para que ustedes vayan también preparándose para este examen. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, vamos a hacer un repaso más antes de la parte de hidrostática, donde habíamos definido algunos conceptos precisamente de líquidos en el reposo. A ver, en este ejemplo, una represa, les indico, de ancho L, está con agua hasta una altura, en este caso H. La pregunta es hallar la fuerza resultante sobre la represa. Bien, ¿cómo analizamos este ejemplo? Recordamos el concepto de la variación de la presión con la profundidad, ¿no? Como ustedes recordarán, en ese subtítulo habíamos indicado de que a mayor profundidad, mayor presión deseamos, ¿verdad? Precisamente ese concepto vamos a aplicar en este ejemplo. Y inicialmente acá dibujamos la represa, donde el nivel del líquido está hasta este nivel precisamente, y está el líquido a una cierta altura H con respecto al fondo, ¿sí? Y todo el líquido, como ustedes imaginarán, ¿no es cierto?, está también sobre esta pared, ¿no es cierto? Y precisamente queremos saber cuál es esta fuerza resultante de este líquido sobre esta pared, ¿no? Tomando en cuenta que es una represa. Bien, inicialmente para ello vamos a definir en este caso un diferencial de la distancia Y, donde acá estoy tomando en cuenta esta distancia y un diferencial o un pequeño intervalo de esa distancia. Acá estoy indicando diferencial de Y. Ahora, también ese diferencial de Y está a una cierta altura H minúscula con respecto al nivel del líquido. Bien, inicialmente aplico esta formulita, presión a una profundidad H, ¿no? Presión es igual a densidad del líquido, gravedad multiplicada por la altura. Pero esta altura, H minúscula, como ustedes pueden darse cuenta, es igual nada más que a la diferencia de esta altura H, H mayúscula, pero menos esta distancia Y, la cual hemos tomado en cuenta hasta un determinado punto. Entonces, esta altura H es igual a la H menos Y. Llamaremos una primera ecuación. Ahora, por otro lado, la presión atmosférica actúa en ambos lados de la represa, ¿no? Es decir, actúa en este lado de la represa y también actúa en el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, no vamos a tomar en cuenta en las ecuaciones la presión atmosférica, ¿no? Ahora, por otro lado, también sabemos que la presión se define como fuerza sobre área.
Si de esta relación despejamos fuerza, va a ser igual a presión por área, ¿no? Ahora, si diferenciamos esta relación, vamos a tener diferencial de fuerza. Esto es igual a la presión multiplicada por diferencial de área, ¿no es cierto? Vamos a llamar ecuación 2. Ahora bien, vamos a ir combinando estas dos ecuaciones, la ecuación 2 y la ecuación 1, ¿no? Donde indicamos 1 en 2. Entonces, reemplazando esta ecuación 1 en la 2 va a resultar como diferencial de F. En vez de esta presión, reemplazamos por densidad, gravedad, altura H mayúscula menos la distancia Y. Y el diferencial de área va a ser igual a la distancia L multiplicada por diferencial de Y. ¿De dónde viene este diferencial de área? Fíjense, está este diferencial, ¿no? Como ustedes notaron, acá tenemos una pequeña área, ¿no es cierto? ¿Y cómo definimos esa área? Vamos a definir en este caso con la distancia L y multiplicada por el diferencial de Y. Sería esta pequeña distancia, ¿verdad? Entonces, una vez que definimos de esa manera, entonces ya podemos integrar esta ecuación, ¿no es cierto? Donde acá tomamos en cuenta el signo de la integral en el lado izquierdo y también en el lado derecho colocamos el signo de la integral. Ahora va a ser necesario colocar los límites. Por ejemplo, en la fuerza va a ser desde fuerza cero, que se ve en este caso en el nivel del líquido, y a medida que vamos bajando, esta fuerza del líquido va a ser mayor, ¿no es cierto? Y precisamente acá vamos a definir esta fuerza de cero precisamente hasta una fuerza F hasta el fondo, ¿no? De igual manera, en el lado derecho, como acá el diferencial es Y, ¿no es cierto? Entonces, este diferencial de Y, también vamos a tomar límites de 0 hasta H, ¿no es cierto? O sea, desde 0 precisamente hasta la profundidad, en este caso H, ¿no? Bien, integrado en el lado izquierdo no hay mayor problema. En este caso, solamente vamos a tener la fuerza, ¿verdad? Además, sabiendo que el límite es de 0 hasta una fuerza F. Entonces, en este caso es como simplificar el diferencial y el signo de la integral. Nos queda solamente F, ¿no? Pero mientras que en el lado derecho tenemos que tomar ciertas consideraciones. En primera instancia, en este caso, sacamos fuera de la integral densidad, gravedad, distancia L. ¿Por qué estamos sacando fuera de la integral? Porque son constantes, ¿verdad? Por ejemplo, acá rho es la densidad del líquido, precisamente que está en esta situación, ¿no es cierto? G es la gravedad, también es una constante. Y L, en este caso, esta distancia desde acá hasta este punto, también es una constante. Después de eso, sacamos de la integral, ¿sí? Y en la integral solamente nos quedará, en este caso, la altura h mayúscula menos y, ¿no? Y multiplicado por el diferencial de y, ¿verdad? Ahora bien, lo que tenemos que hacer es integrar toda esta expresión, ¿no es cierto? Entonces, aplicando algunas características de los integrales, sabemos que esta expresión, fíjense, se puede también separar de la siguiente forma, ¿no? Es decir, acá, inicialmente para este término y para este término, ¿verdad? Entonces, hacemos para la h mayúscula, vamos a tener la integral de h, pero como h es una constante, también lo sacamos fuera de la integral. Y dentro nos quedaría solamente el diferencial de y. Pero el límite sigue siendo de 0 hasta la altura h, ¿no? Acá tenemos el signo menos. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta este elemento y. Otra vez tomamos en cuenta y, ¿no es cierto?, multiplicado por diferencial de y. Igual el límite sigue manteniéndose de 0 hasta h, ¿no? Entonces el siguiente paso es ya directamente realizar estas integrales, ¿no? Por ejemplo, la integral acá, el diferencial de y nada más, va a ser y nada más, ¿verdad? Pero en los límites de 0 hasta h. Menos, en este caso, ¿cuál es la integral de la y, diferencial de y? Como ustedes recordarán, es y al cuadrado sobre 2, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero entre los límites de 0 hasta h.
El siguiente paso es aplicar estos límites, ¿no es cierto? Es decir, en vez de esta Y, vamos a reemplazar por H. H por H va a ser H cuadrado, ¿verdad? ¿No es cierto? Mientras que en este otro término, en vez de la Y, también y vamos a tener H cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Siendo el límite de 0 hasta H. Entonces realizamos operaciones principalmente acá en el corchete, y acá tenemos h al cuadrado menos h cuadrado sobre 2. Es como decir acá un medio, ¿verdad? Y 1 menos un medio dentro del submedio, ¿no? El submedio va a ser igual a densidad, gravedad, longitud L multiplicada por la altura h cuadrado. Es, por lo tanto, esta es la fórmula que se obtiene para hallar la fuerza resultante del líquido, de todo este líquido, ¿no es cierto?, sobre esta represa, ¿verdad? Ahora, para que tengamos una idea, fíjense la magnitud de esta fuerza, ¿no es cierto? Acá vamos a asumir, por ejemplo, de que la altura del líquido en este caso es 10 metros, ¿no? Hasta el fondo, esta altura es 10 metros, estamos asumiendo. Por otro lado, esta longitud, el largo, digamos así, de esta represa, ¿verdad? Estamos asumiendo que es 80 metros, ¿no? Ahora bien, con estos datos, y además conociendo la densidad del líquido y la gravedad, ¿cuál va a ser esa fuerza? Entonces, dándonos estos datos de la altura y la longitud de la represa, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando datos, fíjense, si esta es la formulita, vamos a tener un medio. La densidad, en este caso, del agua, en unidades de kilogramos sobre metro cúbico, es 1000, ¿verdad? La gravedad G, vamos a tomar en cuenta 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y esta longitud L, acá estamos tomando en cuenta la longitud precisamente de esta represa, es 80 metros. Y por otro lado, la altura H, esta altura del líquido, estamos tomando en cuenta 100 metros, pero está elevado al cuadrado, ¿verdad? A ver, ustedes también pueden hacer esta operación. Si tienen una calculadora cerca, ¿no es cierto? Multipliquen, en este caso, un medio por 1000, por 9,8, por 80 y 10 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les sale? ¿Les da esta expresión? A ver, jóvenes, vayan haciendo esa operación. Por ahí me estoy equivocando, ustedes me pueden corregir. Da este valor de 3,92 por 10 a las 7 newtons. ¿Qué dicen? A ver, vamos a realizar esa operación. Además acá la unidad de Newton sabemos que está dada, ¿no es cierto?, por kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ese es el Newton, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con nuestras unidades? Fíjense, acá tenemos metro, acá vamos a tener metro cuadrado. O sea, en el numerador vamos a tener metro cúbico. Y con el metro cúbico que está en el denominador se van a simplificar las unidades, en este caso de metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría nada más kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y esa relación de unidades no es nada más que el Newton. Y precisamente la fuerza se mide en unidades de Newton. ¿Se entiende, verdad? ¿Ya han comprobado ese valor? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué tal nadie se anima a asegurar si está bien o está mal? El dato es correcto, ingeniero. ¿Ya? ¿Está bien, señorita? Le agradezco. Por lo menos una de las compañeras ya verificó. ¿Sí? Pues imagínense, esta magnitud de la fuerza es bastante grande, ¿verdad? 3,92 por 10 elevado a la 7, ¿no? O sea que esa es la fuerza, en este caso, que ejerce, en este caso, el líquido sobre esta pared,
¿no es cierto? Que en este caso no es de presa. Similar a las empresas que tenemos, por ejemplo, en algunos lugares de nuestra ciudad, ¿verdad? Las cuales obviamente nos provee de agua potable, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, de esa manera, aclaramos también con este ejemplo el concepto de la variación de la presión con la profundidad. ¿Está claro? Bien, también en esta parte de hidrostática habíamos hecho notar otro concepto relacionado en este caso con Pascal, ¿no? Y hemos llamado el principio de Pascal, precisamente. A ver, entonces también vamos a recordar esa definición que la vimos. A ver, indico principio de Pascal. Bueno, este principio se basa en una relación matemática, pero más que todo definido en prensas hidráulicas, ¿no? O similares. A ver, decimos, en una prensa hidráulica, en una prensa, indicamos hidráulica. A ver, voy a dibujar esta prensa hidráulica. A ver, represento de esta forma más o menos. Bueno, algo así. Esta es una prensa hidráulica, donde vamos a tomar en cuenta de que acá se tiene una tapa, digamos, ¿no? Acá también en la misma línea horizontal vamos a asumir que se tiene otra tapa. Y además, en todo este espacio se tiene un determinado líquido. Puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser vinagre, etc. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta de que, por ejemplo, acá en este extremo se tiene un cierto bloque, ¿no? Acá también se tiene un cierto bloque en este lado derecho. Bueno, algo así. ¿No es cierto? Además, vamos a tomar en cuenta también que el peso de este bloque es peso 1 y el peso de este bloque en este caso es peso, indicamos peso 2. ¿Sí? Más bien, hagamos de la siguiente manera para que esté más entendible, ¿no? Para que esté más claro, ¿no? A ver, vamos a tomar en cuenta de que sobre esta tapa se ejerce una fuerza, acá les indico una fuerza 1. ¿No es cierto? Una fuerza 1. Mientras que en el lado izquierdo, en este caso, se tiene un bloque. Además, la densidad de este líquido, vamos a indicar que es de densidad rho. A ver, con los siguientes datos. Indicamos con los siguientes, en este caso, datos. Se va a conocer la fuerza, en este caso, 1. Y esta fuerza 1 vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, como 200 newtons. Además, también vamos a tener conocimiento, en este caso, de los diámetros, ¿no? De estas tapas, por ejemplo, el diámetro de esta tapa, indicaré de esta forma, ¿verdad? El diámetro. Lo coloco con D minúscula, ¿no? Va a ser conocido. Pero también va a ser conocido el diámetro, en este caso, de esta otra tapa. Lo indico con una D mayúscula. ¿Sí? A ver, este diámetro.
y el otro diámetro van a ser conocidos. Por ejemplo, el diámetro menor indicaremos que es de 10 centímetros. Y el diámetro en este caso, en esta otra tapa, diremos, va a ser más o menos de 30 centímetros, digamos. 30 centímetros. ¿Sí? Ahora bien, acá se ejerce una fuerza en el lado izquierdo, ¿verdad? Ahora la pregunta es, hallar el peso, hallar, les indico el peso del bloque, hallar el peso del bloque, es decir, este peso, ¿verdad? Del bloque, indicaremos, para que el sistema se mantenga en equilibrio. Para que, digamos, el sistema se mantenga, digamos, en equilibrio. Bueno, indicaremos en equilibrio. ¿Se entiende el enunciado? Está claro, ¿verdad? Acá fíjense, imagínense, se ejerce una fuerza F1 de 200, en este caso, newtons, ¿no? En otro lado se encuentra un bloque de un determinado peso, no sabemos cuánto es. Ahora, teniendo los datos, por ejemplo, acá del diámetro, ustedes imaginarán que estas tapas son circulares, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, este diámetro en el lado derecho es de 10 centímetros, mientras que el diámetro en el lado izquierdo estamos tomando en cuenta como 30 centímetros. Ahora bien, la pregunta es, queremos hallar el peso de este bloque para que el sistema se mantenga en equilibrio, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos hallar el peso de ese bloque? Entonces acá vamos a platicar, o vamos a aplicar más bien el principio de Pascal, ¿no es cierto? La cual nos indica por el principio, diremos, de Pascal, ¿no? Este principio de Pascal indica, como vamos a hablar, de que la fuerza 1 dividido, en este caso entre área 1, esto es igual a la fuerza 2 dividido entre, en este caso, el área 2. ¿De acuerdo? Pero tomando en cuenta la figura que tenemos, ¿no es cierto? Además, sabiendo de que esta fuerza que se ejerce, ¿verdad? Va a ejercer una presión, tal como ya conocemos el concepto, va a ejercer una presión en este punto, acá mismo, ¿no? Una presión, también acá una presión va a ser la misma, acá también va a ser la misma, acá la presión también va a ser la misma. También, obviamente, la presión va a ser la misma, ¿no es cierto?, sobre esta tapa que está en el lado izquierdo. O sea, acá también se va a ejercer, en este caso, una fuerza, llamaremos una fuerza F2. ¿Sí? Entonces, les repito, la presión en el lado izquierdo es igual a la presión en el lado, en el lado derecho es igual a la presión en el lado izquierdo. Entonces, por lo tanto, vamos a definir esta formulita, basado en el principio de Pascal, ¿no? Entonces, pero indicaremos qué sucede con la fuerza F2. A ver, pero, ¿no? Si acá realizamos un diagrama de cuerpo libre, acá está el peso, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuerzas que están ejercidas sobre este peso precisamente? Fíjense, el peso precisamente va a actuar hacia abajo, ¿verdad? ¿No? Pero mientras que la fuerza F2 está actuando hacia arriba. Esta es la fuerza, en este caso, F2. Entonces, de acá directamente podemos concluir de que la fuerza, en este caso F2, como el sistema está en equilibrio,
no está en movimiento, es igual directamente al peso, en este caso de W. Entonces, por lo tanto, en la fórmula inicial que tenemos, ya vamos a poder reemplazar en vez de esa fuerza F2 por el peso, ¿verdad? Entonces, si procedemos de esa manera, nuestra fórmula quedará expresada de la siguiente manera, ¿no? Decimos entonces, por tanto, digamos, esta expresión va a ser igual a la fuerza 1 dividido entre el área 1, y esto va a ser igual, en vez de esta fuerza F2, voy a empezar por el peso y dividido entre el área A2 precisamente. ¿Sí? Acá tomando en cuenta de que estas áreas, ¿no es cierto? Esta área A1, como ustedes podrán imaginarse, es esta área, ¿no? De esta tapa que está en el lado izquierdo, llamaremos área 1. Mientras que área 2 es esta otra, ¿no? Es esta tapa. Esta es la área, en este caso, 2. ¿No es cierto? Acá estamos viendo desde un costado, ¿no? Pero si es que lo vemos, por ejemplo, imagínense, lo vemos desde abajo, entonces nos va a parecer algo circular. Este lado también es circular, eso nos refiere. Tienen una cierta área. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, de esta formulita ya va a ser posible despejar el peso. Y el peso que buscamos va a ser igual a, en este caso, al área 2 multiplicado por la fuerza F1 y dividido entre el área 1. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula. Ahora, fíjense, estas áreas, bueno, tenemos el dato para estas áreas, ¿no? En este caso conocemos los diámetros, ¿no es cierto? Y este F1 en este caso es dato, ¿no? Entonces decimos, por lo tanto, indicaremos por lo tanto, entonces el peso va a ser igual nada más que al área 2, es decir, esta área. Y recordando la fórmula, en este caso de el área de una circunferencia, en función del diámetro, sabemos que está dado con el pi cuartos, bueno, con el pi cuartos, multiplicado en este caso por el diámetro al cuadrado, ¿sí? Y multiplicado además en este caso por la fuerza F1. Y vamos a dividir a la vez entre el área A1, o sea, esta área de acá, ¿no? Entonces esa área A1 se puede expresar también utilizando la formulita con el pi cuartos, ¿verdad? Y el diámetro de minúsculo en este caso al cuadrado. ¿Está claro? Y como puedes notar acá, se va a simplificar el pi cuartos con el pi cuartos. ¿Sí? Es por lo tanto, el peso que buscamos va a estar dada de la forma. Acá tenemos, fíjense, diámetro de mayúscula al cuadrado y diámetro de minúscula al cuadrado. Pero también se puede expresar en este caso como diámetro de, en este caso, d mayúscula dividido entre la d minúscula, ¿no es cierto? Elevado en este caso al cuadrado. Y multiplicado por la fuerza F. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, el trabajo, perdón, el peso en este caso. El peso va a ser igual al diámetro D, pero el diámetro D ya lo conocemos. En los datos tenemos 30 centímetros. ¿Sí? Diámetro D minúscula también ya la conocemos. Se tiene 10 centímetros, pero es que elevado al cuadrado. Y multiplicado por la fuerza F1. Y esa fuerza F1, según los datos, es 200 newtons. Ahora, ustedes notarán de que dentro del paréntesis se va a simplificar centímetro con centímetro. ¿Sí? Además, se puede simplificar el 0 con el 0, ¿verdad? ¿No es cierto? Y vamos a tener nada más que 3 elevado al cuadrado multiplicado por 200. ¿Cuánto es eso? Porque no hay necesidad de calculadora, ¿no? 3 elevado al cuadrado es 9, ¿verdad? ¿Sí? 9 por 2, 18, ¿no?
¿Están de acuerdo si les indico que el valor del peso de este bloque es 1800 newtons? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Está correcto, ¿verdad? Entonces, de esa forma vamos analizando también este tipo de ejemplos basados en el principio de Pascal. Pues el concepto básico es del principio de Pascal. Aplicando pequeñas fuerzas, ¿no?, en el extremo de esta prensa hidráulica, es posible mover grandes pesos en el otro lado. Es el concepto básico del principio de Pascal. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá fíjense, solamente estamos aplicando una fuerza F1, ¿no? Imagínense, estamos aplicando una fuerza F1, pero sin embargo, con esta fuerza F1 podemos sostener un peso en el otro lado, ¿no?, que tenga 1800 newtons. O sea, vean la diferencia entre 200 newtons y 1800. Pero de por medio participa este líquido. ¿No es cierto? Que puede ser, qué sé yo, agua, alcohol, vinagre, aceite, etc. Además, acá el principio de Pascal no considera la densidad del líquido. ¿De acuerdo? Está entendido, ¿verdad? Bien, también haremos un repaso del principio de Arquímedes. A ver, vamos a recordar el principio de Arquímedes, donde más que todo está relacionado con el empuje, ¿no? O sea, donde nos indica de que todo cuerpo, parcial o totalmente sumergido en un líquido, dice el enunciado, ¿no?, recibe de parte de este un empuje vertical ascendente, igual al peso del fluido desalojado. ¿No es cierto? Pero entonces acá voy a colocar como subtítulo principio de Arquímedes. Para ello vamos a aplicar un ejemplo, el principio de Arquímedes. A ver, les planteo la figura. Indico en la figura. Bueno, vamos a tomar en cuenta acá un envase, más o menos, bueno, de esta forma, donde se encuentra un determinado líquido, ¿sí? Donde vamos a asumir de que este líquido se encuentra hasta esta altura, digamos, ¿no? Este líquido puede ser, por ejemplo, agua, puede ser alcohol, o también puede ser una combinación, o una relación, una combinación, diremos, de dos líquidos, ¿no? Y precisamente tomando en cuenta aquello, fíjense, vamos a tomar en cuenta dos líquidos, más o menos como el agua y el aceite, más o menos, ¿sí? De donde hasta acá se tiene un cierto nivel, donde está un líquido, acá les indico, ¿no? Acá está un determinado líquido, ¿sí? Pero acá también se encuentra un determinado líquido, ¿no es cierto? Además, vamos a tomar en cuenta de que este líquido que está en la parte superior es de densidad Rho, llamaremos, mientras que el líquido que está en la parte inferior, vamos a indicar que es de densidad, por ejemplo, 2 Rho, ¿no? Pero además, también vamos a considerar estas alturas. Esta altura de este líquido, llamaré H minúscula, va a ser conocido, pero también va a ser conocido esta otra altura de este líquido, bueno, está acá, llamaré una altura, en este caso H minúscula.
¿no es cierto? Ahora, antes de plantear la pregunta, pero también vamos a tomar en cuenta de que, fíjense, desde este punto se deja en libertad una esferita. Esta esferita vamos a indicar que es de densidad, por ejemplo, 3 O. ¿Sí? La densidad. O sea, vayan tomando en cuenta. Esta esferita que lo vamos a dejar en libertad es de densidad 3O. Acá el líquido, la densidad del líquido de la parte superior es O. Y la densidad del líquido que está en la parte inferior es 2O. ¿Sí? A ver, con los siguientes datos. Acá al indicar los datos se va a conocer la altura H minúscula, se va a conocer la altura, en este caso H mayúscula, ¿verdad? Donde acá directamente daremos números. H minúscula va a ser 0,8 metros. Mientras que esta otra altura va a ser igual, indicaremos a 1.55 metros. ¿Sí? Además, este objeto se lo deja en libertad desde el reposo, digamos, ¿no? O sea, pues inicial en este caso va a ser 0. ¿Sí? Alguna vez que se suelta este cuerpo, esta esferita, digamos, a ver, la pregunta es, digamos, calcular el tiempo, les indico el tiempo que tarda la esfera, de densidad, en este caso de densidad 3O, tal como está en la figura, en llegar hasta el fondo del recipiente. En llegar hasta el fondo del recipiente. ¿No? Es la pregunta. Es decir, fíjense, para que ustedes vayan formándose una idea, ¿sí? Este recipiente, o más bien, esta esferita, una vez que se lo deja en libertad, ¿no? Imagínense, lo estamos sujetando acá, ¿no es cierto? Esta esferita, lo soltamos, lo dejamos en libertad, y va a tener esta trayectoria. Se va a dirigir directamente hasta el fondo, ¿no? La cosa es que va a pasar, en este caso, una vez que se mueve en este líquido de densidad Rho, va a pasar a este otro líquido, seguramente acá va a tener una cierta velocidad, y va a seguir moviéndose, hasta llegar, en este caso, al fondo, donde también va a tener seguramente una cierta velocidad todavía. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo calculamos este tiempo? El tiempo total, ¿no? Recipiente, decimos que contiene dos líquidos inmiscibles. Que contiene, indicamos, dos líquidos inmiscibles. ¿Qué significa inmiscibles? Que no se pueden mezclar. Se pueden juntar, pero no se pueden mezclar. Bien, cuando se nos va acabando el tiempo, nos daremos un descanso de 10 minutos, se conectan al mismo enlace y al volver resolvemos este ejemplo. ¿Sí? Descanso de 10 minutos, jóvenes.